¿Qué tal, queridos amigos? Les saluda su amigo Uriel Caballero. A todos mis hermanos que nos ven también a través de este medio, les saludamos cariñosamente. Deseamos que la paz de Dios esté en cada uno de ustedes, que Dios gobierne en sus hogares y en sus vidas. Vamos a continuar con nuestra serie titulada El sustento divino en tiempo de contingencia, basada en el Salmo número 121, quien nuestro hermano Eliseo amablemente hará favor de recordárnoslos para que tengamos en cuenta este pasaje devocional que nos ha llevado a considerar esta serie de temas titulada El sustento divino en tiempos de contingencia. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Bueno, pues gracias, hermano, por hacernos el favor de recordarnos el pasaje bíblico. Pues hoy vamos a analizar un tema muy importante como los que hemos analizado, de acuerdo al episodio bíblico que tomamos como referencia para todos estos temas, que es todo el ministerio o esa parte, perdón, del ministerio del profeta Elías, cuando él se enfrenta con un tiempo de contingencia, que ya lo mencionamos. Por una parte, la contingencia espiritual, donde se habían apartado de Dios, donde el temor de Dios, pues las personas lo habían olvidado y se habían vuelto en pos de los ídolos. La contingencia espiritual, que es la más peligrosa, pero aunado a eso y desencadenado de todos estos eventos, viene una contingencia ambiental que tenía que ver con la sequía y por tanto la falta de alimentos. Hoy vamos a abrir la Biblia, vamos a pedir a nuestro hermano Eliseo que nos lea el pasaje devocional que nos ocupa hoy, que es en el primer libro de Reyes. Continuamos, ahora estamos en el capítulo 19. Tenemos del versículo 3 al 8. Así que le pedimos a nuestro hermano Eliseo que nos haga el favor de leer, por favor. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bueno, pues gracias, hermano Eliseo, y nuestro tema que nos corresponde es titulado La provisión inmediata en tiempos de contingencia. Repito, provisión inmediata en tiempos de contingencia. Como ustedes recordarán, analizamos 2 episodios anteriores en donde el profeta Elías es alimentado por Dios. Desde luego que es alimentado por Dios, pero utiliza Dios algunos medios, ¿no? Por ejemplo, para darle de beber a Elías, utiliza un arroyo, ¿sí? Elías tiene que estar a la mano de esos recursos naturales que Dios creó para el sustento del hombre y tiene que echar mano de ellos, por ejemplo el arroyo, ¿no? A través de los cuervos, que son pues animales que quizás conocemos o concebimos, y le manda comida de manera extraordinaria a Elías. Es decir, Dios utiliza medios para satisfacer el hambre de su siervo, del hambre de aquel hombre que le sirve, ¿no? En el caso de cuando se seca el arroyo de Kerit y Elías va a morar con aquella viuda en Sarepta de Sidón, también ocurre un milagro en cuanto a que el aceite y la harina no disminuyeron, no se terminaron, pero Dios utiliza ese medio, ¿verdad? Que es el aceite y la harina. Pero nuestro tema que hoy nos corresponde y que se titula
provisión inmediata en tiempos de contingencia, habremos de analizar esta palabra que estamos utilizando, la palabra inmediata, ¿sí? Y quizás cabe aclarar que cuando hablamos de que algo es inmediato, hay un prefijo que implica lo negativo, que es que es la ausencia o carencia de, ¿sí? Y inmediato hace referencia a los medios, ¿verdad? Es decir, ya para este caso hablamos de que Dios no utiliza algún medio físico, ¿sí? De que Dios hace las cosas de manera directa, ¿sí? Cuando hablamos de la provisión inmediata en tiempos de contingencia, ya hablamos pues de una cuestión totalmente milagrosa, aunque las otras dos formas en las que Dios alimentó y sustentó a Elías también son milagrosas, son extraordinarias. Pues esta última forma de cuando Elías se queda durmiendo y Dios hace que milagrosamente aparezca ahí una torta cocida, dice, y una vasija de agua, pues es una forma inmediata, una forma totalmente diferente, y de eso vamos a hablar en esta tarde. Así que te invitamos que nos acompañes en este video, que nos acompañes en esta plática, quizás muy sencilla, pero queremos decirte que Dios tiene palabra para tu vida. Yo sé que tú necesitas una provisión inmediata, ¿sí? Podemos hacernos una pregunta: ¿cuándo es necesaria una provisión inmediata? ¿Cuándo es necesario? Pues cuando ya los medios se terminan, ¿no? Cuando ya los recursos se agotan. Quizás los medios que hasta el momento Dios nos da pues son el trabajo, el dinero, las tiendas, ¿verdad? Pero la pregunta es: ¿y qué pasa si se termina el trabajo, si se termina el dinero? Ahí es importante que la mano de Dios esté con nosotros para hacer milagros a nuestro favor. Así que en esta tarde, una vez que hemos leído el pasaje devocional de este tema titulado Provisión inmediata en tiempos de contingencia, vamos a analizar algunos puntos de este relato. Por ejemplo, como yo les preguntaba de cómo es que Elías llega a Sarepta, igual yo pregunto, ¿verdad? O la pregunta que cabe hacer es: ¿cómo es que llega a esa parte? ¿Sí? Hay todo un acontecimiento. Ya les había yo dicho que pues había una decadencia espiritual terrible, una contingencia espiritual, donde la mayoría se habían desviado del camino que Dios les había trazado. La gran mayoría le habían dado la espalda a Dios y se habían vuelto a dioses ajenos, algo que el pueblo de Israel tenía totalmente prohibido, algo que resultaba grave ante los ojos de Dios, porque habían olvidado al Dios verdadero por irse en pos de los ídolos, ¿sí? Le habían dado la espalda a Dios. Y de alguna manera Elías, el profeta de Dios, el varón de Dios, tiene una confrontación con toda esa turba. Hay una especie de debate donde se pone en juego la veracidad de cada Dios, por así decirlo, y desde luego el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, como lo llama la Biblia, el Dios que crea los cielos y la tierra, pues sale a relucir su realidad, su veracidad, su existencia, y por ende los dioses ajenos que habían adoptado los israelitas pues quedan al descubierto como eso, como ídolos, como estatuas, como imágenes. Pero dentro de todo este marco de decadencia espiritual, pues la mujer del rey de Israel de aquella época pues hace un juramento de matar a Elías, ¿sí? Hace un juramento de acabar con Elías, y entonces viene una de las primeras enseñanzas, querido amigo. Viene una de las primeras enseñanzas que debemos valorar en esta hora, querida hermana, si usted no está escuchando, querido hermano, querido amigo. ¿Por qué Elías huye? ¿Sí? Porque se nos habla que Elías huye, ¿sí? Elías huye. Y ahí es donde a veces comentamos que hay un estoicismo un poquito inútil, que hay un heroísmo inútil e innecesario, ¿no? Decíamos, el hecho de que se cierren los lugares públicos, pues está bien, ¿no?
tenemos que obedecer, tenemos que acatar. Pero en este marco muchos en ese momento quieren ser héroes. En el caso de Elías, toma una decisión de huir porque él escucha la advertencia, porque él escucha la amenaza de la esposa del rey de Israel, que se había prometido y se había jurado por sus dioses acabar con la vida del profeta Elías. ¿Te has puesto a pensar los aprietos que vivió este hombre de Dios? Un hombre que le pidió a Dios para que no lloviera y no llovió, y le pidió a Dios para que volviera a llover y llovió de nuevo, y sin embargo atravesó cada situación. Y en esta situación no solamente era el hambre, porque déjame decirte que si tú lees todo el pasaje completo de Primero de Reyes 18 hasta llegar al 19, vas a encontrar que cuando Elías ora por la lluvia, desciende la lluvia y el rey y su gente se ponen a comer y a beber y no se acuerdan para nada de Elías. Sí, no se acuerdan para nada. Entonces también la moral de Elías empieza a decaer. Si hay un pasaje de la vida de Elías donde se nos muestra lo que leímos en uno de los primeros temas, que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las de nosotros, es este que hemos leído, donde Elías pues se empieza a entristecer, se empieza a deprimir al grado de llegar a decirle a Dios: ya mejor llévame contigo, ¿verdad? Porque yo no soy mejor que mis padres. Y en ese marco encontramos la primera enseñanza, querido amigo, de que Elías, cuando ve que su vida corre peligro, miren, Elías había visto la manifestación extraordinaria de parte de Dios, ¿sí? Elías había visto que unos animalitos, para nuestro criterio, sin entendimiento, sin razonamiento, ¿sí?, le llevaron de comer. Había visto eso, que unos cuervos lo alimentaron. Elías vio el acontecimiento sobrenatural tan extraordinario, valga la redundancia, que una vasija de aceite, sí, y un recipiente que contenía harina no se agotó durante ese tiempo que él estuvo con la vida. Elías llegó a conocer el poder que Dios tiene, sí. Pero si algo nos queda claro es que Elías no era fanático, es que Elías no era osado, ¿verdad? Elías conoció a una profundidad tan asombrosa el poder de Dios, pero cuando Elías vio que su vida corría peligro, Elías toma una determinación porque sabía que tenía una responsabilidad de cuidarse. Hay un versículo en la palabra de Dios, querido amigo, querida hermana, que dice: ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Entonces, una de las primeras enseñanzas que podemos aprender es que nos debemos cuidar nosotros mismos, ¿sí? La iniciativa de Elías fue: pues tengo que huir porque esta mujer ha jurado que va a acabar con mi vida, ¿sí? Y eso le empieza a pegar a Elías, ¿sí? Eso le empieza a cansar. Llegan ciertos momentos en tu vida, querido amigo, querida amiga, que te empiezas a cansar, que quizás empiezas bien, que quizás te levantas y el ánimo hasta arriba y dices sí se puede, y dices tantas y tantas cosas, pero conforme van transcurriendo los días, conforme va transcurriendo el tiempo, empiezas a menguar, la cuestión emocional en ti empieza a debilitarse, empiezas a cansarte emocionalmente, empiezas a decaer porque se te acabó el dinero, porque se te acabó la despensa, porque se te acabó todo, empiezas a flaquear, empiezas a titubear, empiezas a desmayar. ¿Cuántas personas, y lo decimos con mucha seriedad y con mucha madurez, cuántas personas empiezan a mirar o a establecer así como una indiferencia entre la vida y la muerte, así como pues prefiero morir, la vida no es vida, ¿no? Pero yo quiero decirte que en esos momentos tan neurálgicos, en esos momentos tan cruciales, hay una provisión inmediata de parte de Dios para tu vida. Sí, una de las primeras enseñanzas es esa, que Elías tuvo cuidado de su vida. Ten cuidado, querido amigo, huye del peligro. Si tu vida corre peligro, huye. No necesitamos mártires ni héroes. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Queridos hermanos, si su vida corre peligro por la situación de contingencia, no necesitamos actos de estoicismo, ¿sí? Así que
No soy yo la autoridad para decírselos, pero tómenlo como un consejo, tómenlo como una palabra que en esta tarde tenemos oportunidad de decírselas, ¿sí? Algo que me llama la atención y que quiero compartirte también es que ese Elías que empezamos a conocer y que la Biblia desde un principio nos lo describe como un hombre sujeto a pasiones como las de nosotros. Elías, ahí vemos esa radiografía, ahí vemos esa fotografía de un Elías cansado, de un Elías prófugo, de un Elías que no había hecho absolutamente nada y su vida corría peligro y ante eso él tenía que esconderse. Pero hay algo muy importante. Con todo y eso, Elías nunca dejó de hablar con Dios. ¿No te parece maravilloso? Quizás se vale que tengas unos días de esos, ¿no? En los que no le tomes el sabor a la vida. ¿Cuántas veces nos ha pasado y hemos dicho, es que no le trabajo y no tengo nada, o me esfuerzo y tengo, pero ¿de qué me sirve, no? Y te pegan esos días malos, por así decirlo. Pero ¿sabes cuál es lo importante, querido amigo, querida amiga? Que nunca dejes de hablar con Dios. Se podría ver como una queja de parte de Elías, ¿sí? Para nosotros que tenemos esta cultura, para nosotros que tenemos que vivimos en este lado del mundo, se podría ver como una queja el hecho de que Elías dijo, ya basta, Señor, mejor quítame la vida. Y no era para menos, no era para menos. Pero a pesar de eso, Elías seguía platicando con Dios. Elías sentía que Dios lo estaba mirando. Elías sabía que tan cerca o tan lejos, por así decirlo, porque Dios lo llena todo con su presencia. Elías sabía que Dios lo escuchaba, que Dios lo miraba. Elías sabía que Dios estaba con él. Sin importar el estado de ánimo de Elías, Elías seguía dirigiéndose a Dios. Esto no lo debemos perder de vista. Yo no sé cómo se comporten los días, yo no sé cómo continúe la situación en estos días, pero yo quiero decirte, querido amigo, querida amiga, sea lo que sea, así te estés muriendo de hambre, así estés desfalleciendo, así tu estado de ánimo esté hasta abajo, sigue hablando con Dios, síguele pidiendo a Dios, sigue buscando a Dios, porque Él tiene una respuesta inmediata. De la nada puede sacar cosas Dios, ¿lo sabías? ¿Sabías eso? Quiero que hoy lo sepas, ¿sí? Si la creación la hizo de la nada, cuánto más el sustento que necesitamos para seguir adelante. Hay cosas que se mencionan en este pasaje bíblico, ¿sí? Que Elías ya había caminado, que se ocultó y dice la escritura que ya no quería más. Llega el punto en tu vida que ya no quieres más, pero Dios dice, todavía te falta. Todavía tengo cosas reservadas para ti. Así que permíteme releer estos versículos porque para mí son muy importantes. Para mí es muy importante releértelos, ¿sí? Para mí es muy importante compartírtelos directamente de la palabra. Dice la escritura, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Cómo te imaginas a Elías, querido amigo? No sé si a ti te pase hoy que estás conociendo esta palabra y si hay hermanos que me estén escuchando y que ya la han leído, ¿cuántas veces estamos como Elías sentados debajo de un enebro pensando cómo le hacemos? Pensando porque nada más tengo 500 pesos y todo lo que voy a necesitar en la semana son como 3,000 pesos. Pensando porque se te descompuso el carro, porque tienes que pagar colegiaturas, porque no tienes para despensa, porque tienes que ir a conseguir alimento y estás sentado y dentro de todo eso te empieza a invadir la angustia, te empieza a invadir la preocupación, te empieza a invadir la tristeza, la zozobra, esas pasiones que de alguna manera dominan nuestra voluntad y perturban nuestra razón, a las cuales también Elías fue sujeto, pero sin embargo Elías no dejó de dirigirse a su Dios, que es Jehová de los ejércitos, el cual es también nuestro Dios. Se sentó debajo de un enebro. ¿Qué pasó con Elías? Deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Dicen los expertos que la ansiedad es tener ganas de hacer todo a la vez.
y la depresión es el deseo de no querer hacer nada. Y aquel Elías se echó, dice así la escritura, echándose debajo del enebro, quedó dormido. Hasta donde sus fuerzas pudieron. Hasta donde sus fuerzas pudieron, se fue por el desierto un día de camino, se fue camine y camine, y hasta donde sus fuerzas. ¿Qué hizo que Elías se desanimara? ¿Qué hizo que Elías se desalentara? Yo me pongo a pensar que fue el hambre, que fue la sed, que fue el cansancio, que fue el hartazgo moral, que fueron tantas cosas que dijo, ya no puedo. Hasta donde sus fuerzas físicas pudieron, hasta ahí se quedó dormido. Y viene lo sorprendente, y viene lo maravilloso, y viene lo extraordinario, y viene lo milagroso, querido amigo, querida amiga. Dios no nos abandona, Dios no nos deja, y sobre todo si tú le buscas, y sobre todo si tú te diriges a Él. La oración más sincera de Elías, porque expresó lo que él sentía en lo más profundo de su corazón, porque lo que estaba en lo más profundo de su pensamiento se lo pudo externar a Dios, y lo que Elías en ese momento estaba pensando quizás es que lo mejor para él era morir, y aún eso que tenía en lo más profundo de su ser se lo expresó a su Dios. Nunca dio por hecho que Dios lo había abandonado. Nunca dio por hecho que Dios se había quedado en otro lugar. Nunca dio por hecho que Dios lo había mandado solo en esa contingencia. Nunca dio por hecho eso. Ese es el Dios que nosotros te predicamos. Y a manera de oración, una de las oraciones más profundas de Elías. Y cuando su fuerza empezó a menguar, se quedó dormido. ¿Qué otra cosa podía ser un hombre cansado? ¿Qué otra cosa podía ser un hombre hambriento? ¿Qué otra cosa podría ser un hombre decepcionado? Quedarse dormido ahí debajo del enebro. Y viene lo más hermoso, querido amigo, en esta contingencia. Dice la escritura: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate. Elías pudo escuchar las dos palabras más maravillosas que algún hambriento puede escuchar, además de todo lo que le dijo el ángel. ¿Ya te diste cuenta, querido amigo, querida amiga? Tú no los puedes ver, pero hay ángeles que Dios manda. Elías escuchó las dos palabras más maravillosas. La primera, levántate. Pero Elías no tenía razones para levantarse, no tenía comida, no tenía agua, no tenía ganas, no tenía deseo. Pues si esos son los motivos que necesitas para levantarte, ahí está. La segunda palabra, come. Levántate y come. Las dos palabras más maravillosas que Elías quizás pudo haber escuchado en ese momento, en esa circunstancia, en ese lugar: levántate y come. Y Elías quizás no comprendía. Pero ¿cómo si no tengo nada? Si estoy en medio de la nada, si no hay alimento, si no hay viuda de Sarepta de Sidón, si no hay cuervos, si no hay arroyo de Querit, si no hay agua, si la fiesta la tuvieron ellos, los que tienen abundancia, los que tienen exceso. Quizás tú te preguntarás eso, y era algo en lo que yo reflexionaba, queridos amigos, queridos hermanos, de la gente que se ha abastecido, de la gente que en esta contingencia ha tenido ese privilegio, esa bendición de parte de Dios de ir a las tiendas y comprar en abundancia. Bien por ellos. Y luego decimos algunos, no a manera de pretexto, pero sí a manera de análisis y a manera de reflexión. Y los que ganamos día con día y no fuimos a las tiendas a comprar. Y Elías tenía en su mente eso: es que acaba de haber una fiesta allá en el Monte Carmelo, y comieron y bebieron y no se acordaron de mí. Pero hay alguien que sí se acuerda de ti, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana. Hay alguien que sabe tu necesidad, hay alguien que conoce lo que tú vas a necesitar. Y cuando ya tus fuerzas no te den, viene la intervención inmediata, vienen los milagros, vienen las maravillas tan hermosas. ¿Sí? Las palabras más hermosas: levántate y come. Qué bonito hubiera sido para aquellos hombres a los que Elías les predicó, y ante aquellos
a quienes Dios hizo milagros y que se pusieron a comer. Qué bonito hubiera sido que le hubieran dicho a Elías, come. Tal vez eso fue lo que desmoralizó también a Elías. No te desanimes, querido amigo, si tú esperas de las personas que te apoyen, que te den. Hay alguien que no se olvida de ti. Y aún en tu desesperación, y aún en esas pasiones que quieren dominar tu voluntad y que quieren perturbar tu razón, dirígete a Dios, habla con Dios, pídele a Dios, dobla tus rodillas delante de Dios. Levántate y come, le dice el ángel a Elías. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Dice, levántate, come. Entonces él miró y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Dice la escritura, este pasaje, este relato, que Elías, cuando el ángel le dice levántate y come, Elías dirá, caramba, ¿de dónde voy a comer? Y cuando ve, había una vasija con agua. ¿Quién puso esa vasija con agua? Dios mandó a un ángel y llevó una vasija con agua y vio un pan cocido, un pan cocinado al estilo de esa cultura ahí, y Elías tenía para comer. Si tú no tienes, querido amigo, humíllate delante de Dios. Dios quizás no mande a un ángel, lo quizás sí, pero quizás toquen a tu puerta y te digan, te traje esto, te traje. Dios tiene poder para hacer las cosas. Y cuando Elías pensó que se había terminado todo, y cuando Elías pensó que para él ya era el fin, y cuando Elías pensó que se iba a morir de hambre, quizás ahí está la comida para Elías. Y se levantó y comió y volvió a descansar. Aquel hombre que había caminado todo un día, por lo menos el día anterior, todo el día caminando, y se quedó dormido de nuevo. Esa es la provisión inmediata, que Dios no se vale de ningún medio, que Dios de manera milagrosa hizo que apareciera ese pan y esa agua para el sustento de su siervo, para el sustento de un hombre que aún en las calamidades se acordaba de Dios y las cosas las platicaba con Dios. Se vuelve a quedar dormido Elías. Dice la escritura, se acostó y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. No es todo, Elías. Todavía hay planes para ti. Todavía Dios tiene propósito para tu vida. Lo mismo te dice Dios en esta hora, querido amigo, querida amiga, queridos hermanos. Lo mismo nos dice Dios. Dios tiene planes para nosotros. Así que la provisión inmediata nos fortalece. Esa fortaleza en todos los sentidos que Dios le brinda a Elías es la que nos brinda a nosotros. Y dice la escritura que Elías se levantó por segunda vez y volvió a comer, y esa comida le bastó a Elías para caminar 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches es el camino que recorrió Elías con esa comida que Dios le dio. ¿No te parece maravilloso? Como cuando leíamos el texto base de esta serie de temas, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alza tus ojos a los montes, querido amigo, querida amiga. Alza tus ojos a los montes, querido hermano, querida hermana, y verás que tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La provisión inmediata, qué maravilloso es Dios, porque la provisión inmediata es cuando se acabó todo, cuando Elías pensó, hasta aquí terminé, hasta aquí llegué, pero Dios levanta a Elías, lo alimenta directamente a través de un ángel, llevándole pan y agua, y Elías se levanta y continúa su camino. Y por eso alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Queremos invitarte a que pongas tu fe en el Señor. Quizás los tiempos se compliquen. Quizás sea muy necesario que tú huyas por tu vida. Quizás sea muy necesario que, así como Elías, tú te escondas, tú te aísles. Y si tú pones tu fe en Dios, Dios te va a ayudar. Dios va a proveer para ti y para tu familia. Pero este es el tiempo de recordar
que Dios vive, que Dios existe, que Dios cuida y alimenta a las aves de los cielos y está dispuesto a alimentarte si tú pones toda tu confianza en Él. Te invitamos a que compartas este pequeño mensaje, a que lo compartas con tus conocidos, a que no te pierdas el último mensaje que tenemos de esta serie de mensajes titulada El sustento divino en tiempo de contingencia. Que Dios te bendiga.